apendicectomía laparoscópica, una técnica que consiste en extraer el apéndice a través de 3 pequeñas incisiones, utilizando una cámara y pinzas especiales. La diferencia con la técnica abierta es notable. El paciente tiene menos dolor, menos riesgo de infección, mejor estética y una recuperación más rápida. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre el apéndice, sobre la apendicitis y bueno, todo este proceso inflamatorio que puede conllevar a la extirpación de este órgano por el cual nos puede ocasionar daños severos o a retirarlo a tiempo puede salvar nuestras vidas sin duda alguna. En la introducción de este segmento estábamos hablando de técnicas mínimamente invasivas, que es justamente una de las áreas en donde usted tiene también su especialización. Entonces hablemos de este tipo de técnicas. ¿Han Sí. cambiado, han variado por el largo de los años? Sí, por supuesto, han variado con el largo de los años. Antes, por ejemplo, primero se hacían heridas abiertas grandes y a través de allí se sacaba el apéndice. Evidentemente eso tenía muchas complicaciones. No puedes explorar todo el resto del abdomen, a ver también diagnósticos diferenciales, tipo por ejemplo patologías ginecológicas en las mujeres, etcétera, o otras enfermedades. Con la laparoscopia, a través de pequeñas incisiones, se puede ver toda la cavidad abdominal, se puede además lavar el pus de todo el abdomen, cosa que no se hace con las heridas abiertas, es muy difícil de lavar otras zonas, y se estirpa el apéndice pero perfectamente. Hay una infinidad de instrumentos que nos ayudan a extirparla con total seguridad por vía laparoscópica. Una cirugía que dura por aproximadamente ¿cuánto tiempo? En promedio pudiera durar 10 minutos, una apendicitis que está comenzando, pudiera durar media hora, 40 minutos, una apendicitis que esté más complicada. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Sabemos que cada persona es diferente, las reacciones son distintas, hay que ver todo lo que envuelve al paciente, la edad, el sexo, el tiempo, todo esto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tarda en que un apéndice se comience a enfermar y llegue a una etapa muy aguda que sea de emergencia? ¿Cuánto pudiera pasar? Fíjate, normalmente antes se pensaba que la apendicitis era una enfermedad lineal que evoluciona en el tiempo, ¿no? Actualmente se sabe que pueden haber apendicitis complicadas con muy poquito tiempo de evolución. Y uno ve pacientes que te dicen, el dolor me empezó esta mañana, y cuando uno entra está necrótico todo, gangrenoso, etcétera. Pero más o menos, en reglas generales, el promedio es unas 24, 36 horas, ya una apendicitis está complicada. Puede pasar esto, entonces puede ser de la mañana a la noche totalmente. Sí, o de la mañana a la tarde. Rapidísimo. Pero en promedio es un día y medio, en promedio. Normalmente a veces uno cuando va a los chequeos generales le hacen ecos abdominales. En estos ecos se pueden ver más o menos también cómo está el apéndice o no tanto. Sí, cuando hay una apendicitis, evidentemente hay signos de apendicitis por eco. Y con un buen ultrasonido se puede ver si hay apendicitis. También depende, el eco depende mucho de la persona que lo haga y depende también, por ejemplo, de las características de la persona. Si una persona tiene un panículo adiposo muy grande, va a ser más complicado ver esa apendicitis por eco que una persona muy delgada. Entonces depende del médico, depende del aparato, depende del paciente, depende de muchas cosas, pero sí hay signos de apendicitis por ecosonograma, y cuando un eco ve una apendicitis, normalmente es una apendicitis. Nos pregunta si la apendicitis puede ser hereditaria. No, generalmente no es hereditaria. Una apendicitis generalmente no es hereditaria. Sí, pero es muy común, y por eso probablemente se piensa que, o hay gente que pueda pensar que es hereditaria, pues le dio a un papá, le dio a un hijo, etcétera. Pero al final 1 de cada 10 personas a lo largo de su vida va a sufrir de apendicitis. O sea, hay un 10% de chance de sufrir apendicitis, y en una familia, más o menos de cada 2 familias, una va a tener un miembro que tuvo apendicitis. Claro, porque nos comentan que al papá le dio apendicitis, a los 2 hermanos menos a uno le dio apendicitis, que si era algo hereditario o algún factor pero es común, es muy común. Muy común. ¿Puede haber algún factor o algún hábito que podamos hacer? Generalmente no. No hay nada, No. así que nosotros digamos, bueno, modificables, no modificables, no. No hay. No depende de eso, casi No que es una depende suerte de de una ruleta rusa de nuestro organismo que Así funcione es. bien o que no, ¿no? Tal cual. No hay ningún tipo de alimentación que pueda alterar, algún tipo de hábito. Es muy raro que la alimentación cause apendicitis. O sea, hay semillitas, y antes se pensaba Ya le iba, que porque una semilla íbamos por obstruye. ahí. Sí. Resulta que es muy poco probable que una semilla obstruya el apéndice. Idealmente las obstrucciones son por otra causa. ¿Cuánto es el rango de tiempo que tenemos cuando una persona empieza a manifestar este dolor fuerte para llegar al centro médico? Ideal, si una persona ya tiene dolor,
ideal acudir a un centro médico de inmediato. Hemos tenido retrasos en el diagnóstico porque, por ejemplo, un niñito de repente la mamá le dice, no, eso no es nada, eso es algo que comiste, vamos a esperar un ratico. Y tuve uno hace 2 semanas que esperaron 5 días. Cuando llegó, evidentemente, a tener una peritonitis con pus en todo el abdomen y se hace más laborioso operarlo y, por supuesto, tiene un poquito más de riesgo de complicarse. Claro, vamos a hablar sobre esas complicaciones que pueden pasar de no tratarse o operarse a tiempo el apéndice. Generalmente una peritonitis o un plastrón. Si el cuerpo encapsula esa infección, se forma un plastrón. Y ¿Qué significa? Es todo los órganos como tratando de tapar la infección y de localizarla, pero se pegan al apéndice y se pegan a esa área y es muy difícil después despegarlo. Se puede abscedar y después se puede fistulizar. En esos casos lo que uno hace, si está abscedado ese plastrón, lo punza, guiado por eco, por tomografía, lo drena y después a las 6 semanas, 8 semanas, sí quita el apéndice porque el riesgo allí de que haya un tumor de apéndice es alto. Entonces siempre hay que hacer una apendicectomía diferida por ese riesgo de un tumor oculto de apéndice. O puede haber una peritonitis si el cuerpo no lo encapsula y esa peritonitis evidentemente también es muy peligrosa. Uno tiene que operar allí sí de inmediato para lavar todo ese pus y dar antibióticos y quitar el apéndice. Vamos a irnos a una nueva pausa. Regresa el doctor Guartán que Cliqui nos sigue explicando más sobre la apéndice, sobre la cirugía, sobre el tratamiento. Así que los invitamos en redes sociales a participar por @salud_gb, @DanielaJ